Nos encontramos en la cima del Mulhacén, la cumbre más alta de Sierra Nevada y la más alta también de la península ibérica, el techo de Iberia, con 3.479 metros sobre el nivel del mar. Mulhacén debe su nombre al penúltimo de los reyes de la dinastía nazarí de Granada, el rey Hassan Abu Ali. Destronado por su hijo Boabdil, recupera el trono, vuelve a ser destronado por su hermano el Zagal y destronado de nuevo muere en 1485 en su castillo de Almuñécar. Antes de morir pidió a su esposa, la cristiana Isabel de Solís, islamizada como Zoraida, que su cuerpo fuera llevado a la cima más alta de Sulair, donde no pudiera ser pisado por ser humano alguno y desde donde pudiera contemplar las tierras de su entrañable África. Y de ahí arranca la tradición que sitúa en la cima del Mulhacén el enterramiento precisamente del rey Muley Hassen de los cristianos. Mulhacén es la cumbre más alta de Sierra Nevada. Pero siempre ha habido un litigio respecto a si era la más alta o realmente lo era el Veleta. Fernández Navarrete en 1732 defiende que es el Veleta. Córdoba y Peralta en 1755 defiende que es el Mulhacén. Realmente la primera vez que se tuvo una cierta conciencia de que el Mulhacén era el pico más alto de Sierra Nevada fue en el año 1804, cuando Simón de Rojas, Clemente y Rubio, en una expedición realizada por todo el reino de Granada, hizo la medición de la altura del Mulhacén, de la altitud del Mulhacén, partiendo desde su cima y llegando hasta la playa de Castelldeferro. En esta medición, realizada por un procedimiento absolutamente campestre, él llegó a la conclusión de que el Mulhacén tenía 3.556 metros sobre el nivel del mar y en consecuencia era la cumbre más destacada de Sierra Nevada. Lo admirable del caso es que únicamente se equivocó aproximadamente en unos 76 metros en exceso. Y lo que quedó claro efectivamente es que era la cumbre más alta frente a las pretensiones de que lo era el Veleta. Científicamente no se pudo tener la convicción de su altitud hasta que en el año 1879 se llevó a cabo el enlace geodésico entre Europa y África a través de la cumbre del Mulhacén, de la Tetica de Bacares y de los montes Sabica y Filhausen en Argelia. Esto se realizó por una comisión de geodestas hispano-francesa, quienes llegaron a la conclusión de que la altura del Mulhacén era de 3.482 metros. Es una cifra que figura todavía en una buena parte de los libros sobre Sierra Nevada y que ha sido removida en los últimos años por la medición del Instituto Geográfico Nacional. Para llevar a cabo el enlace geodésico entre Europa y África, se tuvo que construir un camino carretero que partiendo de Capileira llegaba hasta la misma cima del Mulhacén. En la cima, donde nos encontramos, se construyeron una serie de edificaciones que todavía están en pie para albergar la pesada maquinaria que fue necesario transportar por una parte y por otra para albergar a los geodestas durante los 2 meses que tuvieron que vivir aquí en lo alto de la cumbre. Estas construcciones son las que en 1913 se convirtieron en una ermita para albergar a la Virgen de las Nieves, que inició ese año una tradición romera que hace que cada 5 de agosto desde entonces y hasta hoy los habitantes de la Alpujarra suban para celebrar el Día de la Virgen de las Nieves en la cumbre del Mulhacén. Las construcciones de los geodestas sirvieron también para albergar a los militares del ejército republicano que durante la guerra civil se encargaron de defender estas posiciones para el gobierno de la República. Al estallar la guerra civil, Sierra Nevada quedó partida en 2 partes.
El Veleta pertenecía al ejército franquista, el Mulhacén al republicano, y las posiciones se mantuvieron prácticamente estables durante todo el desarrollo de la guerra. Toda la cima del Mulhacén, toda la ladera que sirve para ascender a ella y toda la base donde se encuentra el comienzo del camino, en el Chorrillo, está llena de fortificaciones, de búnkeres, de parapetos, de zanjas, que son el testimonio de la actividad militar que aquí tuvo lugar entre el año 1936 y 1939. Por ese mismo camino, trazado por los geodestas, se llevó a cabo una ampliación del mismo y una construcción de una carretera que en el año 1974 llegó hasta la misma cima del Mulhacén y que permitía que los vehículos ascendieran hasta prácticamente el lugar donde nos encontramos. Realmente aquello no tenía objetivo, por cuanto que se había pensado para la construcción de una central repetidora de televisión que luego se llevó a cabo, sin embargo, en la Sierra de Lújar. Pero ese camino sirvió para que en el año 1994 el ejército planteara la construcción en la misma cima del Mulhacén de un radar gigantesco desde donde poder contemplar, vigilar todo el tráfico tanto de buques como de aeronaves a través del Mediterráneo. Se organizó entonces en Granada una enorme campaña en contra de la construcción del radar del Mulhacén y se consiguió que el proyecto se anulara. Y este fue el arranque de una campaña de sensibilización que en los años siguientes hizo, primero que se cerrara la carretera de acceso y en segundo lugar que se iniciaran los proyectos y las reuniones y las discusiones que terminaron finalmente con la proclamación de Sierra Nevada como Parque Nacional en el año 1999. Sierra Nevada y el Mulhacén en particular tiene hoy los mismos problemas que tienen todos los sistemas destacados de montaña, que es el problema de la masificación de las cumbres. Yo le pediría por eso a los montañeros que suban a la cima del Mulhacén que lo hagan con la convicción de que están entrando realmente en un santuario y que lo hagan con el respeto, el silencio, el amor con el que se entra en un santuario, porque realmente la cumbre del Mulhacén es hoy un auténtico santuario de la naturaleza.